Y bien, ya estamos grabando, chicos, esta clase de historia del Perú. El tema es la República Aristocrática y ya seguramente algunos de sus compañeros ya están recordando un poquito acerca de este tema. Te podría decir que este periodo es uno de los más importantes para la historia del Perú, porque creo yo, y también otros historiadores muy importantes como Jorge Basadre, como Raúl Porras Barrenechea, piensan de que esta época, chicos, inicios del siglo XX, marca justamente la configuración del por qué el Perú es como es hoy en día. A partir de aquí, de este tema, chicos, podemos comprender por qué el Perú tiene todos sus problemas, por qué el Perú pues tiene sus cualidades, por qué el Perú es que se dedica a ciertas actividades y no a otras, por qué el Perú tiene tanta desigualdad. Eso, chicos, lo vamos a estar descubriendo el día de hoy con esta clase. ¿Ya? Yo creo que el Perú de hoy, creo que tiene origen aquí, en la República Aristocrática, o también llamada el gobierno de las 40 familias. Sí, pues porque habían algunas familias muy conocidas y muy ricas, por cierto, quienes tenían muchas propiedades, muchas riquezas, tenían haciendas, otros tenían minas, otros tenían grandes empresas, y estas mismas familias, que eran alrededor de 40, también pues participaban del gobierno. Estaban organizadas pues justamente en un partido político muy importante que tenía el Perú. A ver, ¿quién se acuerda, chicos, cómo se llamó el primer partido político en la historia del Perú? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? ¿Cómo se llamó el primer partido político en la historia del Perú? ¿Ya? A ver, Martín, Sí, profe. ¿cómo se llamó el primer partido político de la historia del Perú, Martín? ¿El civilismo? El Partido Civil, ¿verdad? El Partido Civil, claro, el Partido Civil. Así se llamó, chicos, el primer partido político en la historia del Perú. Y en ese partido estaba nada más y nada menos que agrupados estas familias poderosas del Perú, ¿sí? Habían pues apellidos muy conocidos, ¿verdad? Que incluso no solamente participaban del gobierno, también pues estaban o tenían contactos en el poder judicial, sus familiares eran jueces, otros eran comisarios, etcétera, y entre ellos se encubrían, ¿no? Así era esta época. Por eso que de repente alguna vez, quizás por ahí, habrán escuchado por ahí esas frasecitas que dicen, tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? O de repente esa frasecita, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. ¿Han escuchado alguna vez esas frasecitas o no? ¿Lo han escuchado o no? Maricelo, ¿has escuchado o no? Claro, ya, esas frasecitas vienen de aquí, vienen desde esta época todavía, porque estas familias muy reconocidas, por cierto, que tenían influencias en el gobierno, ¿no? En el poder judicial, ¿no? Tenían mucho poder económico, ¿verdad? Y desde ahí viene esa frasecita, ¿no? Oye, no te metas conmigo porque tú no sabes quién soy yo, o tú no sabes quién es mi papá. Por si acaso mi papá es ministro de justicia, te pueden decir, o sea, y en realidad sí lo era, en realidad sí lo era, en aquella época sí lo era. Claro, hoy en día pues lo dicen de boca nomás, ¿no? Pero en aquel tiempo sí lo era. El solo hecho de escuchar el apellido de esta persona, claro, o sea, ya te convencía. Ejemplo, profesor, ahí está la familia Gildemeister, por ejemplo. Está, por ejemplo, la familia Candamo, que era el hacendado más rico del Perú de aquella época, por ejemplo. Estaba la familia Leguía, está pues la familia de repente Larco, estaba la familia Prado, ¿verdad? Estaba la familia Benavides, la familia Rockefeller, ¿no? La familia Billinghurst, la familia Pardo, ¿no? O sea, en aquel tiempo eran chicos apellidos pues de renombre, ¿no? Claro, obviamente pues que en esa época no había pues un Mamani, un Condori, ¿no? De repente por ahí un Seiri Tupac, ¿no? Un Guainamarca, eso no había. O sea, esos apellidos, pues obviamente nombres de personas campesinas, bueno, eso obviamente no tienen poder económico. ¿Ya chicos? Entonces,
Debido a esto también, pues en aquella época había mucha marginación, también mucha discriminación económica, racial también, había mucha discriminación. Siempre el más explotado, nuevamente, el campesino, ¿no? El indígena. Y qué curioso es porque los familiares también de estas familias ricas eran los que participaban del gobierno. Por ejemplo, algunos se lanzaban para ser presidente. Por ejemplo, en el caso pues de los Leguía, ahí tenemos al presidente Augusto Leguía, o Augusto B. Leguía, como dicen algunos. Fue presidente del Perú todavía por 11 años, más todavía por 14, 15 años. Tenemos, por ejemplo, también a la familia Candamo, ¿no? Su hijo, claro, Manuel Candamo, también fue presidente del Perú. Tenemos a la familia López de Romaña también, ¿no? Su hijo, Eduardo López de Romaña, fue presidente del Perú. Y tenían, pues, enormes extensiones de propiedades. Tenían algunos miles, incluso de hectáreas. Imagínate que una familia sea dueña de todo Puente Piedra. O sea, ¿te imaginas en esa época? Claro, así era, pues. Una familia dueña de Puente Piedra, imagínate. O sea, suponiendo, ¿no? Suponiendo por el tamaño de la extensión del territorio. Así había. Gente que tenía haciendas en cantidades, ¿ya, chicos? Entonces, la República Aristocrática ya fue un periodo de nuestra historia, mira, que abarca desde el año 1895 hasta el año 1919. ¿Sí, chicos? Fue un periodo de gobierno de unas pocas familias adineradas, organizadas ¿en qué partido? ¿Cómo se llamaba, chicos? ¿El partido político? Partido civil. Claro, muy bien, ¿no? El Partido Civil. Ahí está, el Partido Civil. Profesor, ¿y qué historiador le puso el nombre a este periodo? Ahí está. El personaje que aparece en el billete de 100 soles, chicos. ¿Quién es? Jorge Basadre. Jorge Basadre. Excelente, claro. Jorge Basadre. Ya, Jorge Basadre. Es más, a veces los chicos se olvidan, ¿no? No saben quién es el señor que está ahí en el billete de 100 soles, ¿no? Sin embargo, si te dan de propina 100 soles, uno se alegra, ¿no? Con tal de que diga 100 y sea color azul, uno se alegra. Pero no saben qué personaje es. Entonces, ya por lo menos te vas enterando por allá. Jorge Basadre. Jorge Basadre, chicos, le puso el nombre a muchos periodos de la historia. Es más, la gran cantidad de conocimientos que tienen tus profesores de historia se lo deben a Jorge Basadre. Claro, ¿no? Un historiador importante, ¿no? Egresado de San Marcos, ¿no? Claro, San Marquino tiene que ser, pues, de San Marcos. Dicho sea de paso, también mi universidad, ¿no? Claro, mi universidad también, ¿no? Ahí yo estudié mi primera carrera, ¿no? En San Marcos. Bien. Luego también, chicos, luego también Jorge Basadre también comentaba de que este gobierno, chicos, era propio de una oligarquía, ¿no? Este gobierno también era una oligarquía. Profesor, ¿por qué oligarquía? Ah, porque es el gobierno de unos pocos. ¿Y a quiénes se referirá, chicos, con aquellos pocos? ¿A quién se referirá Jorge Basadre cuando dice oligarquía, gobierno de unos pocos? ¿Quiénes serán aquellos pocos? Las personas adineradas. Adineradas, ya, claro, muy bien. Es Comerciantes. decir, Familia, 40 familias. Familias. las familias, claro, ¿no? Aquellas familias adineradas, ¿no? Que eran alrededor, ¿cuántas familias más o menos eran reconocidas? 40. Claro, 40. aproximadamente 40 familias eran reconocidas en todo el Perú, ¿no? ¿Te imaginas el gobierno de todo el Perú concentrado en 40 familias? ¿Sí? Y bueno, a este periodo también se le conoce como el segundo civilismo, porque ya hubo un primer civilismo ya cuando gobernó pues Manuel Pardo y Lavalle y creó la Universidad de Ingeniería, ¿recuerdan? Entonces, este viene a ser el segundo civilismo. ¿Por qué predominó, chicos, la oligarquía? Bueno, hay que recordar cuando terminó la Guerra del Pacífico, hay que recordar cuando terminó la Guerra del Pacífico, en países como Inglaterra, como Alemania, Japón, etcétera, están pasando, chicos, por sus revoluciones industriales. Claro, es más, están pasando por la segunda revolución industrial. A ver, voy a preguntar por acá, nada más para recordar algunas cositas. A ver, Sósimo. Sósimo, ¿qué inventos hubo en la segunda revolución industrial, Sósimo? El teléfono, la cámara y el automóvil, profesor. Excelente, muy bien, La Sósimo, fotografía, claro. creo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, claro, muy bien, Sósimo. Ahí está.
A ver, Maricielo, ¿qué otros inventos más hubo en la segunda revolución industrial, Maricielo? El perfume. Los perfumes, claro, ¿no? Muy bien. Los medicamentos también, ¿no? Claro. La avioneta, ¿verdad? Las armas de guerra, las metralletas, etcétera. Mira todo lo que se hacía en la segunda revolución industrial, ¿ya? Y bueno, como el Perú luego de la guerra del Pacífico, luego de la guerra con Chile, estaba sin plata, quedó en quiebra el Perú, necesitaba pues vender materias primas para tener dinero. Es por eso que en aquella época, chicos, las haciendas, sobre todo, las haciendas, se vuelven en los elementos importantes para poder vender materias primas. ¿Cómo qué, profesor, por ejemplo? ¿Cómo qué? Por ejemplo, la caña de azúcar. Al Perú siempre lo han buscado, chicos, por la caña de azúcar. Claro, sale una azúcar única, muy rica y saludable. Claro, el azúcar, ¿no? Y el azúcar que mayormente nosotros producimos, chicos, es el azúcar rubia, que es azúcar más natural, ¿sí? El azúcar blanca, por si acaso, es un azúcar procesada. Ya, ese ya es con elementos químicos encima, por si acaso. Ya, cuando yo era niño, o sea, hace poco nomás, yo pensé en verdad que el azúcar blanca era mejor, porque costaba más supuestamente incluso. Y no, ya de grande me di con la sorpresa de que el azúcar más natural y más saludable, ¿no? Es el azúcar rubia. Ya, chicos, yo no sabía eso, yo recién me enteré, ya de grande me enteré. ¿Ya? Bien, entonces, no solamente caña de azúcar, sino también algodón también. ¿Ya? Entonces, estos eran los elementos, chicos, que más se vendían en esta época con la intención de tener ingresos económicos. ¿Quiénes se enriquecieron? Se enriquecieron los dueños de estas haciendas, ¿no? Y ahí aparecen pues las familias. O sea, mira, ¿no? Y mira, por ejemplo, en la imagen, lo que están trabajando por ahí, pues, en los campos de cultivo, y mira toda esa enorme extensión de tierra, ¿no? Mira todo lo que está ahí, con siembra, ¿no? La gente está cosechando, la gente. Y todo eso, mira, y más, todo eso y más le pertenecía a una sola familia. O sea, te imaginas, o sea, cuánto poder había. Ese es un pedacito, pues, había mucho más, todavía que le pertenecía a una sola familia. Y así como esa familia, habían como 40 que eran dueños, pues, de extensos territorios del Perú. ¿Ya, chicos? Bien. Y bueno, entonces, en conclusión, se desarrolla la famosa agroexportación. Profesor, ¿qué es la agroexportación? Es justamente, chicos, exportar productos agrícolas al extranjero. Vender al extranjero caña de azúcar y algodón sobre todo. Eso es la agroexportación y esa es la actividad principal. Por otro lado, chicos, los hacendados, pues aquí explotaban a los campesinos, ¿no? Claro, acá explotaban a los campesinos. Ahora, voy a preguntar por si acaso, porque en otro salón me dijeron, profesor, ¿los explotan qué? ¿Con bombas, con dinamitas? ¿Cómo los explotan, profesor? A ver. Vamos a preguntar, a ver acá, a Yandelfer. ¿Cómo explotan a los campesinos, Yandelfer? ¿Qué quiere decir eso? Haciéndoles trabajar más por algo mínimo. Exacto, muy bien, Yandelfer, excelente, muy bien, Yandelfer, claro. A los trabajadores, chicos, los hacen sobreesforzarse, ¿no? Los hacen Buen trabajar enganche. a mayor cantidad de horas y por un pago mísero. Entonces, eso ocurría, chicos, en la República Aristocrática. Es más, a los campesinos los marginaban. Todavía en esa época, mira cómo es, ¿ah? Cómo es la ignorancia en aquella época, pero todavía. Esa gente trataba pues a los campesinos y a los indígenas como indios todavía, como indios, o sea, como si fuera, porque hoy en día sabemos que indios pues son habitantes de la India, pero aquí todavía pues en esa época trataban a los campesinos como indios, ¿no? Cuando ese término no va. Ese término viene todavía de la época de los españoles todavía, el término de indio, ¿no? Que indios mugrosos, ¿no? Indios ociosos, ¿no? Ustedes simplemente vienen a malograr el trabajo, no quieren trabajar. Y cosas como esas, pues siempre hablaban estas familias, ¿no? Poderosas, marginando a los campesinos. Entonces, era una situación muy complicada, chicos. El Estado, el gobierno de aquella época no se preocupaba ni por la educación de los campesinos, no se preocupaba, pues, porque ellos tengan las mismas oportunidades para sobresalir. Profesor, ¿y no podían estudiar en San Marcos? No, pues San Marcos en aquella época era para gente de plata nomás. Era para gente millonaria nada más, claro. Claro, hoy en día, pues, ya estudia gente como nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Gente del pueblo, ¿no? Gente de los barrios. Pero en esa época, pues, San Marcos era para gente de plata nada más.
Imagínate, hasta Ancón, incluso hasta Ancón era solamente un lugar para gente de plata. Claro, en aquella época, pues, Ancón era un lugar exclusivo. Tú veías gente, pues, ¿no? Descendientes de italianos, alemanes, franceses por ahí paseando por Ancón. Pero claro, luego llegamos nosotros y luego ellos se fueron, pues, claro, ya se fueron luego para las playas de Asia. Claro, ¿no? Ya llegamos nosotros, ¿no? Nosotros los cholos llegamos ahí, pues, como dicen ellos, ¿no? Los cholos ya vinieron acá. Y ellos, claro, obviamente que la palabra cholo depende de la expresión, se puede tomar dependiendo de la expresión, porque en el Perú, pues chicos, el 100% de los peruanos son cholos, el 100%. O sea, así seas blanco, negro, trigueño, ¿no? Colorado, rojo, verde, azul, el color que tengas, ¿no? Igualito sigue siendo cholo, igualito. Así tú ibas en el barrio más humilde o en el lugar más exclusivo, igual sigue siendo cholo. ¿Por qué, profesor? ¿A qué se refieren con cholo, profesor? Culturalmente hablando y según la antropología, chicos, el Perú es un mestizaje. El Perú ya es un mestizaje. Todos los peruanos somos productos ya de una fusión cultural y también obviamente de una fusión de características físicas. Entonces, así seas blanco, rubio, no seas negro, rojo, verde, el color que tú seas, el color que tenga tu piel, ya, entonces, igualito, ¿no? Igualito sigue siendo cholo, igualito. Pero estas familias pues se creen descendientes de los europeos. Sí, algunos son descendientes europeos, pero no dejan de ser cholos por eso. Pero ellos se sienten con poder por la posición económica. Ya, chicos, ahí está. De esta manera, entonces, las familias con tenencia de haciendas iban acumulando fortunas para vivir cómodamente en Lima y viajar por ciudades de Europa. Claro, pues los hacendados, los familiares de los hacendados, se daban la gran vida, pues, ¿no? No solamente estaban en Lima, sino se iban a pasearnos por Francia, por Italia, ¿no? Se creían lo máximo, pues, ¿no? Características de la RA. Profesor, ¿qué es RA? ¿Qué será RA? República aristocrática. Exacto, muy bien, Jefferson, muy bien. La República Aristocrática. ¿Qué características tenía? Bueno, en las económicas ya les dije que la actividad principal es la agroexportación, ¿sí? Para cualquiera, chicos, ¿qué cosa era la agroexportación? Exportar productos Exportar agrícolas. productos agrícolas. Claro, muy bien. A ver, Milenka, productos agrícolas como qué? La caña de azúcar o el algodón. Claro, muy bien, ¿no? La caña de azúcar y algodón, muy bien, ahí está. En esa época, chicos, se comienzan a desarrollar las primeras fábricas también aquí en el Perú. Mira, ahí está más o menos un ejemplo de las primeras fábricas que hay en el Perú. Más que todo fábricas textiles, sobre todo. ¿Ya? Y el Perú siempre se ha caracterizado, si es que va a ser industria, siempre ha hecho industria textil. Siempre nuestra industria textil ha sido de las mejores. Claro, no vas a comparar pues un polo hecho con el algodón peruano, ¿no? Con un polo llegado pues de la China, no es igual. No es igual. Entonces, y tengan cuidado, chicos, ¿ah? Cuando se van a comprar ropa de repente de estos supermercados de Totus, de Ripley, Saba, Falabella, pensando con la idea que son originales, porque te venden esa idea de que es original, y pueden ser originales, claro que sí, pero el producto puede ser hecho en China, por si acaso, ¿ah? Ya nomás la empresa le manda a poner las etiquetas y todo eso, lo lleno de un montón de etiquetas, y la gente contento con eso, pues lo compra, pues, ¿no? Obviamente no es lo mismo que comprar de repente un polo hecho con algodón peruano, ¿no? Hecho aquí en el Perú, que es muy bueno, por cierto. ¿Ya? Siempre han destacado, solamente que el algodón peruano cuesta un poquito más. Solamente en cambio el polo o la ropa hecha con material chino, pues es más barato. Y a veces la gente busca lo más económico, pues, ¿no? Según sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso. ¿Qué más? Llegan, por ejemplo, chicos, también en esa época los primeros bancos al Perú, ¿verdad? Por ejemplo, llega, chicos, el famoso Banco de Crédito del Perú. ¿Han escuchado, no, del Banco de Crédito del Perú? ¿Sí? ¿Han escuchado? Ya, chicos, por ejemplo, en aquella época llega, pero ojo, en aquella época no tiene ese nombre de Banco de Crédito del Perú, sino en esa época llega como el Banco Italiano. O sea, el famoso BCP, que a veces escuchan ustedes el BCP, en sus inicios, cuando llega en esta época, se llamaba el Banco Italiano.
Ya chicos, ya luego se cambió de nombre a BCP. Y bueno, en minería también se exporta cobre, por ejemplo, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Cobre, hierro también, ¿no? Bien, chicos, y el partido político, el partido civil, ¿ya? Muy bien. Algunas características sociales por ahí, a ver, rapidito nomás. Exclusión de poblaciones sociales indígenas y de los sectores obreros. Más que todo los obreros y campesinos, chicos, eran marginados. Y es por eso que en esta época va a surgir protestas. Hay un montón de huelgas en esta época. A partir de aquí comienzan las huelgas. Por ejemplo, ¿por qué, profesor? Porque los obreros, por ejemplo, en esa época, chicos, trabajaban 14 horas, 15 horas. A veces no tenían descanso dominical. No es como ahora, ¿no? Ah, profesor, trabajo de lunes a sábado, domingo descanso, y es más, a veces cuando hay feriado no voy a trabajar. Claro, eso es hoy en día, luego que se hizo un montón de luchas, ¿no? Un montón de protestas por parte de los obreros. Pero si no se hubiera hecho esa protesta, chicos, hubiera seguido todavía la explotación mucho más todavía. Hoy en día, claro, ¿no? Hoy en día tú trabajas 8 horas, ¿verdad? Recibes sueldo, hasta recibes gratificaciones en algunos casos, no todos. Y bueno, mejor para algo, ¿no? Pero en aquella época era bien terrible. En aquella época pues no había ni descanso siquiera. ¿Te imaginas trabajar todos los días sin descanso? 12, 14 horas trabajando. Bien terrible, ¿no? Bueno, siempre las familias poderosas han buscado la exclusividad también, ¿no? Por ejemplo, mira, eso que ves ahí en la imagen, adivina qué playa es. Ancón, Ancón, claro. Esa playa que ves ahí, chicos, esa playa que ves ahí y que es irreconocible, lo ves irreconocible por ahí, es Ancón. Ya, chicos, es irreconocible. Fíjate que eso me lo pasaron, ¿ah? Me lo pasaron por ahí un amigo que tuvo su álbum ahí de sus bisabuelos. Me pasó esa foto y es de Ancón, ¿no? Ancón, año 1897 por ahí. Y mira cómo era, ¿no? Hasta incluso hay gente con terno que está por ahí, sí, pues era un lugar exclusivo, pues, Ancón. Ya luego en la parte de atrás, luego ya comenzaron pues ya a construir edificios y todo eso, pues. Porque te has dado cuenta cuando vas a Ancón hay tremendos edificios. ¿Te has dado cuenta, no? Hay edificios grandazos, ¿verdad? Ya, pues eso era la construcción de aquellas familias todavía de aquella época que tenían plata, pues. Esa era su construcción. Y ahí tenían departamentos también. Hasta que vinieron, pues nuestros abuelos de la parte andina vinieron, ¿no? Y poco a poco iban a Ancón y la gente de plata se iba también de Ancón, ¿no? La gente de plata se iba de Ancón y se iba a un lugar más alejado. Ejemplo, esas playas de Asia que están al sur, que están algo alejados, ahí se iba pues la gente de plata. Ahora más bien nosotros poco a poco estamos yendo también a Asia, ¿verdad? Y también la gente de plata también ya poco a poco también está dejando Asia, ¿no? Siempre busca la exclusividad la gente de plata, siempre un lugar más alejado, ¿no? Lamentablemente, profesor, ¿eso todavía se da en el Perú? Sí, pues, todavía hay. Chicos, ¿por qué creen todavía que sigue habiendo eso? ¿Por qué creen que sigue habiendo esa conducta? Quiere decir que todavía sigue habiendo discriminación, Discriminación. discriminación, claro, discriminación hasta ahora. Lamentablemente sigue habiendo discriminación. ¿Ya, chicos? Entonces, parece que hoy en día, como les decía, todo lo que observamos, chicos, hoy en día es producto de la República Aristocrática. Todos los problemas están aquí. Todos los problemas comienzan aquí. ¿Ya, chicos? Bien, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Ahí nos quedamos. Acá les voy a dejar una tareita. Elaborar una lista de los presidentes de la República Aristocrática. ¿Ya, chicos? Esa va a ser su tareita del día de hoy. No se olviden, por favor, de repasar para sus prácticas de la siguiente semana, ¿ya, chicos? Ahorita lo que voy a hacer es convertir este archivo en PDF y se los paso al grupo de WhatsApp. Chicos, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, chicos, ok. Como diría un brasileño, muito obrigado, ¿no? Obrigado de corazón, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? Ahí nos quedamos, ya nos vemos la siguiente semana. Sí, cuídense bastante, un abrazo fuerte para todos ustedes
Y nada de estar saliendo común a la calle, ya siempre cuídense, por favor, siempre con toda la protección que se pueda. Ya chicos, chao, cuídense. Chao, profesor. Chao, cuídense.